Hare Krishna a todos, mi nombre es Gemala Terrada de Vidasi, y aquí como parte del colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata, haciendo la lectura de la Bhagavad Gita tal como es, dadas las traducciones y los significados por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Y bueno, estamos en la última sección de versos, de capítulos mejor dicho, dentro de la Bhagavad Gita. Habíamos dicho siempre que eh, bueno, en cada una de las clases trato de mencionar un poco para contextualizarnos. Estamos en el capítulo 14, que forma parte de estos últimos 6 capítulos dentro de la Bhagavad Gita, que hablan en líneas generales. Se dice que su tema principal es el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. Y este capítulo se llama Las 3 modalidades de la naturaleza material. Dame un segundo que acá. Hoy cerré bueno. Entonces estamos en las modalidades de la naturaleza material. La semana pasada llegamos a leer hasta el texto número 18. Y este capítulo empieza con algo que queda como pendiente del capítulo anterior. Se dice que el verso como clave dentro del capítulo anterior es el texto número 22 del capítulo 13. Y entonces en este capítulo, Krishna nos va a hablar de las modalidades de la naturaleza material, ¿sí? Nos habla cómo trascender estas gunas, se dice. Gunas son las modalidades de la naturaleza material, que en realidad la palabra con la que se traduce gunas es sogas, estas sogas que nos agarran y nos aprietan y nos atan a este mundo material. Entonces, en esta última sección de versos que vamos a hablar hoy, si se acuerdan, cerramos la vez pasada en los versos del 14 al 18, en los que Krishna nos hablaba cómo se actúa y cómo se deja el cuerpo, digamos, dentro de cada una de las modalidades de la naturaleza material. Y ahora vamos a hablar de cómo trascender estas modalidades. Creo que ahí está un poquito mejor. Bueno, la cámara. Bueno. Entonces, bueno, empezaríamos hoy con el texto número 19 dentro de este capítulo 14, las modalidades de la naturaleza, las 3 modalidades de la naturaleza material. Entonces vamos a comenzar primero con una pequeña invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, entonces continuamos con la lectura de la Bhagavad Gita tal como es. Capítulo 14, las 3 modalidades de la naturaleza material, texto número 19. Y aquí Burishan Prabhu en Rinete Amin nos dice, de hecho estos últimos versos del 19 hasta el 27, Burishan Prabhu dice que da como un pequeño resumen de este set de versos y nos dice que uno trasciende las 3 modalidades, sabiendo que todo dentro de este mundo ocurre bajo las modalidades. Y por entender que las actividades de Krishna son trascendentales, uno trasciende al entender que las actividades de Krishna son trascendentales a las modalidades. Krishna explica que uno puede trascender las modalidades ocupándose completamente en completo servicio devocional. Uno llegará entonces a la plataforma Brahman, de la cual Krishna es la fuente. Entonces un poco acá ya medio que nos spoilearon, digamos, lo que nos va a contar ahora Krishna, pero bueno, eso es en esencia lo que vamos a estar leyendo también para que, está bueno a veces también saber para uno ya tener eso en mente mientras leemos los versos. Bien, texto número 19. Cuando alguien ve como es debido que, aparte de estas modalidades de la naturaleza, en todas las actividades no hay ningún otro ejecutor que esté actuando y conoce al Señor Supremo, quien es trascendental a todas esas naturaleza espiritual. O sea, cuando alguien ve cómo es debido,
que aparte de las modalidades, en todas no hay ningún otro ejecutor que el Señor, ¿no? O sea, este verso es muy importante, muy interesante y a veces hasta difícil uno de realizarlo, porque nos creemos los ejecutores de todo lo que hacemos y creemos que especialmente cuando las cosas salen bien es resultado de nuestra labor, nuestro esfuerzo, ¿no? Y en realidad acá Krishna nos está diciendo, no hay ningún otro ejecutor que esté actuando. O sea, nosotros, como decía Prabhupada, somos como marionetas, ¿no? Somos como títeres que el Señor nos está moviendo. Pero nos creemos los hacedores. Entonces está bueno siempre recordar, a veces cuando las cosas, especialmente cuando las cosas salen bien, que no siempre somos los responsables. Bueno, según lo que dice Krishna, prácticamente nunca, porque o son las modalidades las que nos afectan o es el Señor el que es ejecutor a través nuestro. Significado. Uno puede trascender todas las actividades de las modalidades de la naturaleza material si solo las entiende debidamente, aprendiendo con las almas idóneas. Krishna es el verdadero maestro espiritual y él le está impartiendo a Arjuna este conocimiento espiritual. De igual modo, esta ciencia de las actividades en función de las modalidades de la naturaleza, de igual modo, esta ciencia de las actividades en función de las modalidades de la naturaleza, uno tiene que aprenderla con aquellos que están por entero en el plano de conciencia de Krishna. De lo contrario, la vida de uno se verá extraviada. Por medio de la instrucción de un maestro espiritual genuino, la entidad viviente puede conocer su posición espiritual, su cuerpo material, sus sentidos, cómo está atrapada y cómo se halla bajo el hechizo de las modalidades materiales de la naturaleza. La entidad viviente está desamparada, pues se encuentra en las garras de esas modalidades, pero cuando pueda ver su verdadera posición, podrá entonces llegar al plano trascendental, teniendo la posibilidad de llevar una vida espiritual. En realidad, la entidad viviente no es la ejecutora de las diferentes actividades. Ella se ve forzada a actuar debido a que se encuentra situada en un determinado tipo de cuerpo, dirigido por una determinada modalidad de la naturaleza material. A menos que uno tenga la ayuda de la autoridad espiritual, no puede entender en qué posición se encuentra de hecho. Con la compañía de un maestro espiritual genuino, uno puede ver su verdadera posición y por medio de esa clase de comprensión puede quedar fijo en el estado de plena conciencia de Krishna. Un hombre que tiene conciencia de Krishna no es controlado por el hechizo de las modalidades materiales de la naturaleza. Ya se dijo en el 7º capítulo que aquel que se ha entregado a Krishna queda liberado de las actividades de la naturaleza material. Para aquel que es capaz de ver las cosas tal como son, la influencia de la naturaleza material gradualmente cesa. Texto número 20. Cuando el ser encarnado es capaz de trascender estas tres modalidades asociadas con el cuerpo material, puede liberarse del nacimiento, la muerte, la vejez y sus aflicciones, y puede disfrutar de néctar incluso en esta vida. Significado. En este verso se explica la manera en que uno puede permanecer en la posición trascendental con plena conciencia de Krishna, aún en este cuerpo. La palabra sánscrita de hi significa encarnado. Aunque uno esté dentro de este cuerpo material, mediante su adelanto en el campo del conocimiento espiritual, puede liberarse de la influencia de las modalidades de la naturaleza. Uno puede disfrutar de la felicidad de la vida espiritual incluso en este cuerpo, porque después de dejar este cuerpo es seguro que irá al cielo espiritual. Pero incluso en este cuerpo puede disfrutar de la felicidad espiritual. En otras palabras, el servicio devocional con conciencia de Krishna es el signo de estar liberado del enredo material, y eso se explicará en el 18º capítulo. Cuando uno se libera de la influencia de las modalidades de la naturaleza material, ingresa en el servicio devocional.
Texto número 21. Arjuna preguntó: Oh querido Señor mío, ¿cuáles son los signos por los que se conoce a aquel que es trascendental a esas tres modalidades? ¿Cómo se comporta? ¿Y de qué manera trasciende él las modalidades de la naturaleza? Significado. En este verso las preguntas de Arjuna son muy adecuadas. Él quiere conocer las señas de una persona que ya ha trascendido las modalidades materiales. En primer lugar, él pregunta, ¿cuáles son los signos característicos de una persona así de trascendental? ¿Cómo puede uno darse cuenta de que ya ha trascendido la influencia de las modalidades de la naturaleza material? La segunda pregunta se refiere a cómo vive y cuáles son sus actividades. ¿Son estas reguladas o no reguladas? Luego Arjuna pregunta, ¿cuáles son los medios por los cuales él puede adquirir la naturaleza trascendental? Eso es algo muy importante. A menos que uno conozca los medios directos mediante los cuales siempre puede estar situado en el plano trascendental, no hay ninguna posibilidad de manifestar los signos característicos de ello. De modo que todas estas preguntas que hace Arjuna son muy importantes y el Señor las responde. Textos del 22 al 25. La Suprema Personalidad de Dios dijo: Oh hijo de Pandu, aquel que no odia la iluminación, el apego, ni la ilusión cuando están presentes, ni los añora cuando desaparecen, que se mantiene firme e imperturbable a través de todas esas reacciones de las cualidades materiales y que permanece neutral y trascendental, sabiendo que solo las modalidades están activas, que está situado en el ser y que considera que la felicidad y la aflicción son iguales, que mira con la misma visión un poco de tierra, una piedra y un pedazo de oro, que tiene la misma disposición hacia lo deseable y lo indeseable, que es constante, encontrándose igual de bien en la alabanza y en la censura, en el honor y en el deshonor, que trata igual al amigo y al enemigo, y que ha renunciado a todas las actividades materiales. Una persona que es así se dice que ha trascendido las modalidades de la naturaleza. Un ser muy elevado definitivamente. Significado. Arjuna presentó tres preguntas diferentes y el Señor las responde una tras otra. En estos versos, Krishna indica primero que una persona que está situada en el plano trascendental no envidia a nadie y no anhela nada. Cuando una entidad viviente permanece en este mundo material, cubierta por el cuerpo material, se sobreentiende que se halla bajo el control de una de las tres modalidades de la naturaleza material. Cuando ella está de hecho fuera del cuerpo, está entonces fuera de las garras de las modalidades materiales de la naturaleza. Pero mientras no esté fuera del cuerpo material, debe ser neutral. Ella debe dedicarse al servicio devocional del Señor, para olvidar automáticamente su identificación con el cuerpo material. Cuando uno está consciente del cuerpo material, actúa solo para el goce de los sentidos. Pero cuando uno traslada la conciencia hacia Krishna, el goce de los sentidos cesa automáticamente. Uno no necesita este cuerpo material y no necesita aceptar los mandatos del cuerpo material. Las cualidades de las modalidades materiales que hay en el cuerpo van a actuar, pero el ser, en su carácter de alma espiritual, es ajeno a esas actividades. ¿Cómo se vuelve ajeno? Él no desea disfrutar del cuerpo ni desea salirse de él. Así pues, situado en el plano trascendental, el devoto queda libre automáticamente. Él no tiene que tratar de liberarse de la influencia de las modalidades de la naturaleza material. La siguiente pregunta se refiere al comportamiento de una persona que está situada en el plano trascendental. A la persona que se encuentra en el plano material la afectan los llamados honor y deshonor que se le ofrecen al cuerpo. Pero la persona situada en el plano trascendental
no es afectada por ese falso honor y deshonor. Ella cumple su deber con conciencia de Krishna y no se preocupa de que alguien la honre o la deshonre. Ella solo acepta cosas que son favorables para el desempeño de su deber de conciencia de Krishna, pues, por lo demás, no necesita de nada material, ya sea una piedra u oro. Ella considera que todo el mundo es un amigo querido que la ayuda en la ejecución del proceso de conciencia de Krishna y no odia a su supuesto enemigo. Ella tiene igualdad de ánimo y ve todo en un mismo plano, porque sabe perfectamente bien que no tiene nada que ver con la existencia material. Las cuestiones sociales y políticas no la afectan porque ella conoce la situación de las perturbaciones y trastornos temporales. Ella no intenta hacer nada para sí misma. Ella puede hacer cualquier cosa para Krishna, pero no trata de hacer nada para sí. Por medio de un comportamiento tal, uno llega a situarse realmente en el plano trascendental. Texto 26. Aquel que se dedica por entero al servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al plano del Brahman. Significado. Este verso es una respuesta a la tercera pregunta de Arjuna. ¿Cuál es el medio para llegar a la posición trascendental? Como se explicó antes, el mundo material está actuando bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material. No hay que dejarse perturbar por las actividades de las modalidades de la naturaleza. En vez de poner su conciencia en esas actividades, uno puede trasladar su conciencia hacia las actividades que son para Krishna. Las actividades que son para Krishna se conocen como Bhakti Yoga, el actuar siempre por Krishna. Esto no solo se refiere a Krishna, sino también a sus diferentes expansiones plenarias, tales como Rama y Narayana. Él tiene infinidad de expansiones. Aquel que está dedicado al servicio de cualquiera de las formas de Krishna o de sus expansiones plenarias, se considera que está situado en el plano trascendental. Uno también debe notar que todas las formas de Krishna son plenamente trascendentales, bienaventuradas, están colmadas de conocimiento y son eternas. Esas personalidades de Dios son omnipotentes y omniscientes y poseen todas las cualidades trascendentales. De modo que, si uno se dedica al servicio de Krishna o de sus expansiones plenarias con una determinación firme, pese a que esas modalidades de la naturaleza material son muy difíciles de superar, uno puede superarlas fácilmente. Esto ya se ha explicado en el capítulo 7. Aquel que se entrega a Krishna supera de inmediato la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Hallarse en estado de conciencia de Krishna o en el servicio devocional significa llegar a un estado de igualdad con Krishna. El Señor dice que su naturaleza es eterna, bienaventurada y que está colmada de conocimiento, y las entidades vivientes son parte integral del Supremo, tal como las partículas de oro son parte de una mina de oro. Así pues, la entidad viviente en su posición espiritual es igual que el oro, de la misma calidad que Krishna. La diferencia de individualidad continúa, pues de lo contrario no habría posibilidad de Bhakti Yoga. Bhakti Yoga significa que el Señor está presente, el devoto está presente, y la actividad de intercambio de amor entre el Señor y el devoto está presente. Luego, la individualidad de dos personas está presente en la suprema personalidad de Dios, y la persona individual, pues si no, el Bhakti Yoga no tendría sentido. Si uno no está situado en la misma posición trascendental que el Señor, no puede servir al Señor Supremo. Para ser un asistente personal de un rey, se deben adquirir las cualidades correspondientes. Así pues,
La cualidad es la de volverse Brahman o la de liberarse de toda contaminación material. En la literatura védica se dice, Brahmaiva san Brahmapi eti. Uno puede llegar al Brahman supremo si se vuelve Brahman. Eso significa que uno debe volverse cualitativamente igual que Brahman. Al llegar al Brahman, uno no pierde su eterna identidad Brahman de alma individual. Texto 27. Y yo soy el fundamento del Brahman impersonal, que es inmortal, imperecedero y eterno, y que es la posición constitucional de la felicidad suprema. Significado. El Brahman está constituido por la inmortalidad, perdurabilidad, eternidad y felicidad. El Brahman es el comienzo de la comprensión trascendental. El Paramatma, la superalma, es el intermedio, la segunda etapa de la comprensión trascendental, y la suprema personalidad de Dios es la comprensión máxima acerca de la verdad absoluta. Por consiguiente, tanto el Paramatma como el Brahman impersonal se encuentran dentro de la persona suprema. En el capítulo 7 se explica que la naturaleza material es la manifestación de la energía inferior del Señor. El Señor fecunda y la naturaleza material inferior con los fragmentos de la naturaleza superior, y ese es el toque espiritual que hay en la naturaleza material. Cuando una entidad viviente está condicionada por esta naturaleza material, comienza el cultivo del conocimiento espiritual, se eleva de la posición que tiene en la existencia material y asciende gradualmente hasta la concepción del Brahman del Supremo. Ese logro es la concepción Brahman de la vida, es la primera etapa de la autorrealización. En esta etapa, la persona que ha logrado la iluminación Brahman es trascendental a la posición material, pero no es verdaderamente perfecta en lo que se refiere a la comprensión Brahman. Si ella así lo desea, puede continuar permaneciendo en la posición Brahman y después elevarse gradualmente hasta la comprensión Paramatma y luego hasta la comprensión de la suprema personalidad de Dios. Hay muchos ejemplos de eso en la literatura védica. Los 4 Kumaras, primero, estaban situados en la concepción Brahman impersonal de la verdad, pero luego ascendieron poco a poco hasta el plano del servicio devocional. Aquel que no puede elevarse más allá de la concepción impersonal del Brahman corre el riesgo de caer. En el Srimad Bhagavatam se afirma que, aunque una persona se eleve hasta la etapa del Brahman impersonal, si no va más adelante, si no obtiene información acerca de la persona suprema, su inteligencia está perfectamente clara. Por lo tanto, a pesar de haber ascendido hasta el plano Brahman, si uno no está dedicado al servicio devocional del Señor, hay la posibilidad de caer. En el lenguaje védico también se dice, cuando uno entiende la personalidad de Dios, el embalse del placer Krishna, uno se vuelve en verdad bienaventurado de un modo trascendental. Voy de vuelta, lo voy a leer de vuelta. Cuando uno entiende a la personalidad de Dios, el embalse del placer Krishna, uno se vuelve en verdad bienaventurado de un modo trascendental. Taittiriya Upanishad 2.7.1. El Señor Supremo está colmado de 6 opulencias, y cuando un devoto se acerca a Él, ocurre un intercambio de esas 6 opulencias. El sirviente del rey disfruta prácticamente igual que el rey, y así pues la felicidad eterna, la felicidad imperecedera y la vida eterna acompañan al servicio devocional. Por consiguiente, la comprensión del Brahman o la eternidad o la perdurabilidad está incluida en el servicio devocional. Eso ya lo posee una persona que está dedicada al servicio devocional. La entidad viviente, que es Brahman por naturaleza, tiene el deseo de enseñorearse del mundo material y debido a ello cae.
En su posición constitucional, la entidad viviente se halla por encima de las tres modalidades de la naturaleza material, pero la relación con la naturaleza material la enreda en las diferentes modalidades de dicha naturaleza: la bondad, la pasión y la ignorancia. Debido a su relación con esas modalidades, con esas tres modalidades, existe su deseo de dominar el mundo material. Al ella dedicarse al servicio devocional con plena conciencia de Krishna, se sitúa de inmediato en la posición trascendental y su deseo ilícito de controlar la naturaleza material es eliminado. Por consiguiente, el proceso del servicio devocional, que comienza con oír, cantar, recordar, etc., los 9 métodos prescritos para efectuar servicio devocional, se debe practicar con la compañía de devotos. Gradualmente, en virtud de esa compañía, en virtud de la influencia del maestro espiritual, se disipa el deseo material de dominar que uno tiene, y uno se sitúa firmemente en el amoroso servicio trascendental del Señor. Ese método se prescribe en los versos de este capítulo, que van del 22 al último. El servicio devocional del Señor es muy sencillo. Uno siempre debe dedicarse al servicio del Señor, comer los remanentes de la comida que se le ofrece a la deidad, oler las flores que se ofrecen a los pies del loto del Señor, ver los lugares donde el Señor realizó sus pasatiempos trascendentales, leer acerca de las diferentes actividades del Señor, de la reciprocidad de amor que hay entre Él y sus devotos, proferir siempre el sonido trascendental Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y observar los días de ayuno en los que se conmemoran las apariciones y desapariciones del Señor y sus devotos. Por el hecho de seguir ese proceso, uno se desapega por completo de todas las actividades materiales. Aquel que se puede situar así en el Brahma Yotir o en las diferentes variedades de la concepción Brahman es de la misma calidad que la suprema personalidad de Dios. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 14 del Srimad Bhagavad Gita, titulado Las tres modalidades de la naturaleza material. Bueno, este significado no solo es extenso, sino que aparte es muy profundo y tiene como mucho contenido, ¿no? Para los que, no sé, por ahí no tengamos tanto conocimiento de, bueno, están estas tres etapas que, bueno, hemos hablado ya al comienzo, en la Bhagavad Gita se ha explicado, pero bueno, quizás algunos se unieron más tarde o no lo han leído en completo. Pero, digamos, están estos tres aspectos. Voy a resumir un poquito lo que ya igual nos presentó Srila Prabhupada acá de una manera muy extensa. Están estos tres aspectos del Señor. Entonces, el primer aspecto es este aspecto, el Brahman, que a veces se dice el Brahman impersonal, y acá Prabhupada dice, ¿no?, que uno cuando eso es lo que busca, se va al Brahma Yotir, si se fijan ahí está, que se dice que es la refulgencia del Señor. Está en alguna parte acá del significado, creo que hacia el final. Sin embargo, o sea, si uno sigue el proceso del Bhakti Yoga, es como que uno no tiene que ir por etapas, ¿no? Entonces este es el primer aspecto. El segundo aspecto es Paramatma, es Krishna, entender. Entonces si uno ya entiende el Brahman impersonal, que significa esto, que es el aspecto del Señor, que está en todos lados, que es la naturaleza material, ¿no? Como este aspecto impersonal. Y después está Paramatma, que es esta pequeña porción de Dios, la superalma, también se dice, ¿no? Paramatma es en sánscrito, que está, la pequeña porción de Dios que está en el corazón de cada entidad viviente, que está en cada átomo. Entonces eso sería como un segundo nivel de realización que uno puede tener, que es el segundo aspecto de Dios. Y el último es Bhagavan, ¿sí? Entender que Él es la suprema personalidad de Dios. Krishna, ¿sí? Que acá dice el embalse de placer, Krishna. Entonces ese sería como el tercer aspecto, Krishna como una persona, como
alguien que puede ser nuestro amigo, con quien nos relacionamos, a quien queremos servir. Entonces, cuando uno realmente tiene la realización completa, es que ha realizado estos tres aspectos. Se dice que uno puede ir en estos como especie de pasos, digamos, o quizás uno directamente busca a través del Bhakti Yoga realizar a Krishna mismo. Y se dice que cuando uno obtiene esa realización de Bhagavan, de Krishna mismo, uno obtiene las otras dos realizaciones, ¿sí? O sea, uno realiza esos otros dos aspectos de Dios. Entonces puede ser por etapas o puede ser, digamos, vamos a realizar primero directamente a Bhagavan y por añadidura realizamos esos otros dos aspectos del Señor. Bueno, esa es una pequeña como aclaración que quería hacer. Y esos tres aspectos son lo que forman lo que decimos la verdad absoluta. Bueno, entonces terminamos el capítulo 14, las modalidades de la naturaleza material. Y aquí hay una pequeña conexión que hace, que quisiera leer, de la conexión que hace entre los dos capítulos que nos dice Burishan Prabhu en su libro Ríndete a mí, que dice: Krishna describió al final de este capítulo 14 que uno trasciende las modalidades a través del servicio devocional, pero para alcanzar devoción por él, por Krishna, uno necesita desapegarse del mundo material. Krishna comienza este siguiente capítulo, el capítulo 15, el yoga de la persona suprema, explicando la necesidad del desapego. Y comienza con una metáfora que compara el mundo material con un ashvata. Un ashvata es un árbol baniano, que ahora lo vamos a explicar, si no lo conocen es muy peculiar. Luego Krishna describe el Purushottama Yoga en los textos desde el 6 hasta el 20. Entonces es un pequeño resumen. Es un capítulo que tiene, si mal no recuerdo, solo 20 versos, pero es un capítulo muy profundo. Entonces, bueno, capítulo 15 se llama El Yoga de la Persona Suprema y en sánscrito se llama Purushottama Yoga. Bien, texto número 1. La Suprema Personalidad de Dios dijo: se dice que hay un árbol bañano, imperecedero, que tiene sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo, y cuyas hojas son los himnos védicos. Aquel que conoce ese árbol es el conocedor de los Vedas. Bueno, para los que no conocen un árbol bañano, Ashvatam, son árboles que, esto como bien explica acá, a veces las ramas crecen hacia abajo y se entierran y las raíces salen y se terminan uniendo con las ramas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que en algún momento no sabemos cuáles realmente son ramas y cuáles son raíces. Y es un árbol que se extiende, que puede medir, no sé, 200 metros de largo. Son árboles enormes, gigantes. Bien, significado del primer verso. Después de discutir la importancia del Bhakti Yoga, uno pudiera preguntar: ¿y qué puede decirse de los Vedas? En este capítulo se explica que el propósito del estudio de los Vedas es el de entender a Krishna. Por consiguiente, aquel que tiene conciencia de Krishna, que está dedicado al servicio devocional, ya conoce los Vedas. En el enredo de este mundo material, se dice aquí que es como un árbol baniano. Para aquel que se dedica a las actividades fruitivas, el árbol baniano no tiene fin. Él se la pasa errando de una rama a otra. El árbol de este mundo material no tiene fin, y para aquel que está pegado a ese árbol no hay ninguna posibilidad de liberarse. Los himnos védicos que tienen por objeto elevarlo a uno, se dice que son las hojas de dicho árbol. Las raíces del mismo crecen hacia arriba, porque comienzan donde está Brahma, es decir, en el planeta más elevado de este universo. Si uno puede entender ese indestructible árbol de la ilusión, puede entonces liberarse de él. Ese proceso de liberación hay que entenderlo. En los capítulos anteriores se ha explicado que hay muchos procesos por medio de los cuales se puede salir del enredo material.
y hasta el capítulo 13, hemos visto que el servicio devocional que se le presta al Señor Supremo es el mejor camino. Pues bien, el principio básico del servicio devocional lo constituye el hecho de desapegarse de las actividades materiales y apegarse al servicio trascendental del Señor. Al comienzo de este capítulo se discute el proceso mediante el cual se puede deshacer el apego al mundo material. La raíz de esta existencia material crece hacia arriba. Eso significa que comienza en la sustancia material total, en el planeta más elevado del universo. De ahí se expande el universo entero con muchísimas ramas que representan los diversos sistemas planetarios. Los frutos representan los resultados de las actividades de las entidades vivientes, es decir, la religión, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos y la liberación. Ahora bien, en este mundo no se tiene una experiencia inmediata de un árbol que tenga las ramas hacia abajo y las raíces hacia arriba, pero sí existe tal cosa. Ese árbol se puede encontrar junto a un estanque de agua. Podemos ver que los árboles que están en la orilla se reflejan en el agua con las ramas hacia abajo y las raíces hacia arriba. En otras palabras, el árbol de este mundo material solo es un reflejo del árbol verdadero del mundo espiritual. O sea, lo que estamos diciendo es que en realidad el mundo material, lo que está diciendo acá Prabhupada, en realidad el árbol crece con las ramas hacia arriba, pero cuando nosotros vemos un árbol reflejado en un lago, en una superficie acuática, digamos, lo vemos a la inversa. Y lo que se dice es que el mundo material es en realidad, lo estamos viendo a la inversa, estamos viendo todo al revés, por eso estamos un poco perdidos. Ese reflejo del mundo espiritual, o sea, el mundo material está invertido con respecto al mundo espiritual. Ese reflejo del mundo espiritual se ubica en el deseo, tal como el reflejo de un árbol se ubica en el agua. El deseo es la causa de que las cosas se encuentren en esta luz material reflejada. Aquel que quiera salir de esta existencia material debe conocer ese árbol a fondo a través del estudio analítico. De ese modo podrá cortar su relación con él. Ese árbol, siendo el reflejo del árbol verdadero, es una réplica exacta de él. Todo existe en el mundo espiritual. Los impersonalistas creen que Brahman es la raíz de ese árbol material. De la raíz, según la filosofía Sankhya, preceden Prakriti, Purusha y luego los tres gunas, los 5 elementos físicos, Panchamahabhuta, los 10 sentidos, Dayendriya, la mente, etc. De esa forma, ellos dividen todo el mundo material en 24 elementos. Si Brahman es el centro de todas las manifestaciones, entonces este mundo material es una manifestación del centro en 180 grados, y los otros 180 grados constituyen el mundo espiritual. El mundo material es el reflejo desvirtuado, así que el mundo espiritual ha de tener la misma variedad, pero en la realidad. La Prakriti es la energía externa del Señor Supremo y el Purusha es el propio Señor Supremo. Y eso se explica en el Bhagavad Gita. Como esta manifestación es material, es temporal. Un reflejo es temporal, pues a veces se ve y a veces no. Pero el origen del reflejo, lo que lo produce, es eterno. El reflejo material del árbol verdadero tiene que ser cortado. Cuando se dice que una persona conoce los Vedas, se presupone que ella sabe cómo cortar el apego a este mundo material. Si uno conoce ese proceso, conoce de hecho los Vedas. Aquel a quien lo atraen las fórmulas rituales de los Vedas, está atraído a las hermosas hojas verdes del árbol. Él no conoce con exactitud el propósito de los Vedas. El propósito de los Vedas, tal como lo revela la propia personalidad de Dios,
es el de cortar ese árbol reflejado y conseguir el verdadero árbol del mundo espiritual. Texto número 2. Las ramas de ese árbol se extienden hacia abajo y hacia arriba, alimentadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Las ramitas son los objetos de los sentidos. Ese árbol también tiene raíces que van hacia abajo y estas están vinculadas con las acciones fruitivas de la sociedad humana. Significado. Aquí se describe un poco más el árbol baniano. Sus ramas se extienden por todas las direcciones. En las partes inferiores hay diversas manifestaciones de entidades vivientes, seres humanos, animales, caballos, vacas, perros, gatos, etc. Estas se encuentran en las partes inferiores de las ramas, mientras que en las partes superiores hay formas superiores de entidades vivientes, los semidioses, los gandharvas y muchas otras especies de vida superior. Así como un árbol se nutre con agua, este árbol se nutre con las tres modalidades de la naturaleza material. A veces vemos un terreno estéril por la falta de agua y a veces vemos un terreno muy verde. De igual manera, en donde determinadas modalidades de la naturaleza material están en una cantidad proporcionalmente mayor, las diferentes especies de vida se manifiestan de conformidad con ello. Las ramitas del árbol se considera que son los objetos de los sentidos. Por medio del cultivo de las diferentes modalidades de la naturaleza, manifestamos diferentes sentidos y por medio de los sentidos disfrutamos de diferentes variedades de objetos de los sentidos. Las puntas de las ramas son los sentidos, los oídos, la nariz, los ojos, etc., los cuales están apegados al disfrute de diferentes objetos de los sentidos. Las ramitas son el sonido, la forma, el contacto, etc., los objetos de los sentidos. Las raíces subsidiarias son los apegos y las aversiones, los cuales son subproductos de diferentes variedades de sufrimientos y disfrutes de los sentidos. Las tendencias hacia la piedad y la impiedad se desarrollan a partir de estas raíces, las cuales se extienden en todas las direcciones. La verdadera raíz procede de Brahmaloka y las otras raíces se encuentran en los sistemas planetarios humanos. Después de que uno disfruta de los resultados de las actividades virtuosas en los sistemas planetarios superiores, desciende a esta tierra y renueva su karma o las actividades fruitivas para el ascenso. Este planeta de seres humanos se considera que es el campo de las actividades. Textos 3 y 4, perdón. La verdadera forma de ese árbol no se puede percibir en este mundo. Nadie puede entender dónde termina, dónde comienza, ni dónde está su base. Pero de un modo decidido, uno debe cortar el arma del desapego, ese árbol fuertemente enraizado. Después, uno debe buscar aquel lugar del cual una vez que se ha ido a él, nunca se regresa, y entregarse ahí a esa suprema personalidad de Dios, a partir de quien todo comenzó y todo se ha extendido desde tiempo inmemorial. Significado. Ahora se afirma claramente que la verdadera forma de ese árbol bañano no se puede entender en este mundo material. Puesto que la raíz está hacia arriba, el verdadero árbol se extiende hacia el lado opuesto. Cuando uno está enredado con las expansiones materiales del árbol, no puede ver hasta dónde se extiende el mismo, ni puede ver el comienzo de él. Sin embargo, uno tiene que encontrar la causa. Yo soy el hijo de mi padre es el hijo de tal y cual persona, etc. Investigando de esa manera, uno llega hasta Brahma, quien fue engendrado por el garbo de Akasha y Vishnu. Finalmente, cuando uno llega hacia la suprema personalidad de Dios, ese es el fin de la investigación.
Uno tiene que buscar ese origen del árbol, la superpersonalidad de Dios, a través de la compañía de personas que tengan conocimiento acerca de esa suprema personalidad de Dios. Luego, por medio de la comprensión, uno se va desapegando gradualmente de este falso reflejo de la realidad. Y por medio del conocimiento, uno puede cortar el vínculo y situarse de hecho en el verdadero árbol. La palabra asanga es muy importante en relación con esto, ya que el apego al disfrute de los sentidos y a enseñorearse de la naturaleza material es muy fuerte. Por consiguiente, uno debe aprender a desapegarse mediante la discusión de la ciencia espiritual, basada en las escrituras autoritativas. Y uno debe oír a personas que realmente tengan conocimiento. Como resultado de esa discusión en compañía de devotos, uno llega hasta la suprema personalidad de Dios. Luego, lo primero que hay que hacer es entregarse a Él. Aquí se da la descripción de ese lugar del cual, una vez que se ha ido al mismo, jamás se regresa a este falso árbol reflejado. La suprema personalidad de Dios, Krishna, es la raíz original del quien ha emanado todo. Para ganarse la gracia de esa personalidad de Dios, uno solo tiene que entregarse y ello es el resultado de la ejecución de servicio devocional por medio del proceso de oír, cantar, etc. Él es la causa de esta extensión del mundo material. Esto ya lo ha explicado el propio Señor. Aham sarvasya prabhavaha. Yo soy el origen de todo. De manera que para salir del enredo de este fuerte árbol bañano de la vida material, uno debe entregarse a Krishna. En cuanto uno se entrega a Krishna, se desapega automáticamente de esta extensión material. Texto número 5. Ahora veamos si leemos este 5 y ya ahí quedamos. Aquellos que están libres del prestigio falso, de la ilusión y de la falsa compañía, que entienden lo eterno, que han terminado con la lujuria material, que están libres de las dualidades de la felicidad y la tristeza, y que sin ninguna confusión saben cómo entregarse a la persona suprema, llegan a ese reino eterno. Significado. Aquí se describe muy bien el proceso para entregarse. El primer requisito es que uno no debe estar engañado por el orgullo. Debido a que el alma condicionada es engreída, pues cree ser el señor de la naturaleza material, le es muy difícil de entregarse a la suprema personalidad de Dios. Uno debe saber, por medio del cultivo del verdadero conocimiento, que no es el señor de la naturaleza material, la suprema personalidad de Dios es el señor. Cuando uno se libera de la ilusión causada por el orgullo, puede comenzar el proceso de la entrega. A aquel que siempre está esperando algún honor en este mundo material, no le es posible entregarse a la persona suprema. El orgullo se debe a la ilusión, pues, aunque uno llega aquí, se queda por poco tiempo y luego se va. Tiene la necia idea de que es el Señor del mundo. De ese modo, uno complica todas las cosas y siempre se encuentra en dificultades. El mundo entero se mueve bajo los efectos de esta impresión. La gente considera que la Tierra, este planeta, le pertenece a la sociedad humana y la han dividido con la falsa impresión de que son los propietarios de ella. Uno tiene que librarse de esa falsa noción de que la sociedad humana es la propietaria de este mundo. Cuando uno se libra de ello, se libra de todas las falsas relaciones causadas por los afectos familiares, sociales y nacionales. Esas relaciones imperfectas lo atan a uno a este mundo material. Después de esa etapa, uno tiene que cultivar conocimiento espiritual. Uno tiene que cultivar el conocimiento acerca de lo que verdaderamente es propiedad suya y lo que de hecho no lo es. Y cuando uno tiene un entendimiento de las cosas tal como son,
se libera de todas las concepciones duales, tales como la felicidad y la tristeza, el placer y el dolor. Uno se llena de conocimiento. En ese momento le resulta posible entregarse a la suprema personalidad de Dios. Wow, muy lindo cómo esto cierra, ¿no? Estaba pensando que también se ata con el capítulo anterior, ¿no? Esto del orgullo y en realidad, digamos, para poder realmente salir de este orgullo y poder trascender todo esto y entender. Estaba pensando, me acordaba del final del capítulo anterior, que nos dice, bueno, entender que no somos los que hacemos, no somos los controladores de nada, en definitiva son las modalidades de la naturaleza material y el Señor quienes lo hacen todo. Entonces, realmente qué orgullo deberíamos tener, realmente cuando uno realmente realiza eso y entiende eso, es humildad con lo bueno o lo malo que nos salga, ¿no? Porque en definitiva no es resultado nuestro. Eh, Nada, me quedé pensando un poco en eso y bueno, es entregarse, es rendirse, pero para eso necesitamos humildad, necesitamos saber que nosotros, entender, realizar que nosotros no somos los que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, entregarle al Señor todo esto, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso es lo que quería sumarles y bueno, me gustaría que abran sus micrófonos para cualquier duda, pregunta o comentario que tengan, que se llevan alguna frase que les haya resultado interesante, que quieran compartir con todos los demás, por favor. Bueno, ahí vi que Luis abrió su micrófono. Luis, quedó ¿Qué tal? ¿Cómo escuchando. están todos? Me quedo con que a veces nos pensamos que somos los dueños de todo, el ego, el orgullo, yo soy más que todos, y nada, estamos viendo completamente todo dado vuelta. Me quedo también como que a veces siempre estamos con el frío, calor, tristeza, a- alegría, y hay que trascender un poco eso, hay que entregarse al Señor siempre. Y nada, y me quedo también con que hay que juntarse con devotos, conseguir un maestro espiritual, que ya lo habíamos hablado. Nada, que me encanta. Sí, sigue reforzando Nada, los mismos puntos, ¿no? Está bueno, está bueno. Siempre, sí, la otra vez escuchaba un devoto que decía, bueno, ¿y por qué Prabhupada repite tanto a veces lo mismo, ¿no? Nos vuelve a recalcar, nos vuelve a recalcar. Porque en realidad no Es nos importante. entra, o sea, no nos entra, no nos queda. Entonces nos tienen que no, recordar y recordar y recordar para ver si con la repetición nosotros realmente podemos me entenderlo hizo, no me y hizo, vivirlo. Sí. tal cual, típico, me hizo, no me hizo, me ama, me odia, y está bueno conectarse con estas clases, además porque, nada, siempre hacen pensar, siempre hace mirar también a las demás personas que están en la modalidad de la ignorancia también. Así que no, me quedo con estas frases y nada, me encanta. Bueno, gracias Facu, Y- gracias Luis. Facu, si puedes cerrar un segundo tu micrófono cuando cuando quieras hablar lo puedes abrir porque así la Sí, grabación no genera ruidos. Gracias Facu. pero, Algo que quería decirte, Luis, a esto que bueno, vos estabas aportando, es que también recordemos que las modalidades de la naturaleza material siempre nos están afectando, ¿no? No es que o yo estoy en la bondad y bueno, ya soy listo, así, ¿no? O solo estoy en la pasión. Las tres modalidades de la naturaleza material todo el tiempo, constantemente, hasta que lleguemos a estos estados que se proponen en el Bhagavad Gita, ¿no? Hasta que lleguemos a un estado de conciencia de Krishna puro. Todavía las modalidades de la naturaleza material nos afectan siempre, o sea, sí, tal cual. y también las necesitamos, porque para irnos a dormir necesitamos tamaguna. Si estamos en la pasión, quizás no me puedo quedar dormido. Entonces yo para poder dormir necesito entrar en tamaguna. Entonces, y para accionar, para estar activo y hacer cosas, ir a trabajar, necesito rayaguna, ¿no? Necesito la modalidad de la pasión. Entonces, como para que tampoco no nos generen tanta amor o aversión cada una de las modalidades. Sí, buscamos nosotros desarrollar la modalidad de la bondad en y ojalá a través del mismo proceso de conciencia de Krishna la vamos desarrollando cada vez más, pero las tres modalidades
todo el tiempo están jugando con nosotros, ¿no? Entonces, para que recordemos eso, que bueno, inevitable. Gracias, Luis, por Sí, por no, tus por favor. aportes y tus comentarios. No, Facu, no, vos por tenías favor, la muchas mano gracias a ustedes. levantada, por favor, abrí tu micrófono, contanos. Gracias, Gemma, por la clase muy linda. Gracias a todos por hacer esto posible. Y, y bueno, yo me quedo con algo muy, muy copado. No sé si será así, pero a mí lo que me resonó es que yo siento como que todo es de Krishna y todo lo que hago es por Krishna, ¿no? Gracias a Krishna lo puedo hacer. Pero de alguna manera lo que entiendo de el comienzo de este capítulo es que no todo es de Krishna, sino hay algo que es nuestro, que es el avance espiritual, el conocimiento espiritual, eso es propio nuestro. Y otra cosa de las acciones, que no todas las acciones son gracias a Krishna, o tal vez sí, pero nuestra acción es el bhakti, es el practicar, el estar, el servir, el poder hacer eso, el estudiar las escrituras, el poder preparar el prasad, ofrecerlo, tomarlo, distribuirlo, bueno, adorar, hacer la puya, todo lo que es relacionarnos esto, el sadhu sangha, eh, eso sí es una actividad que nosotros podemos elegir, hacerla o no hacerla, y como cultiva también eso que es propio de uno, que es el avance espiritual, que es el conocimiento espiritual, con poder acercarnos a conocer a Krishna. Con eso me quedé, que me pareció muy, muy Me significativo. encantó esto que dijiste, Facu, me encantó esto que dijiste al principio, que es hay algo que sí es nuestro, que nos pertenece, y es nuestro avance espiritual. Nunca lo había pensado y está muy lindo esto que decís, porque es nuestra cuenta bancaria espiritual, ¿no? Que Krishna dice en la Bhagavad Gita, no hay pérdida ni disminución. O sea, lo que sea que hagamos en esta vida va a nuestra cuenta bancaria espiritual, digamos, por así decirlo, y no perdemos, aunque después nos caigamos, aunque después nos mandemos todas, eso nadie nos puede sacar. Y eso es nuestro, me encantó, Facu, muy, muy bueno eso, me gustó mucho, gracias por ponerlo en palabras tan claras. Y después lo que el otro que se me ocurrió aportar de la segunda parte es, el único libre albedrío que tenemos, se dice, es elegir conciencia de Krishna o no. No hay otro libre albedrío. El resto son las modalidades de la naturaleza material que nos hacen movernos, nos afectan, es nuestro karma, ¿no? Pero nosotros sí podemos elegir en cada momento de nuestro día conciencia de Krishna o no conciencia de Krishna. Decido comerme la comida sin ofrecerla o la ofrezco primero. Decido cuando me regalan un ramo de Rendirnos. flores, se lo ofrezco a Krishna primero y después lo huelo. O lo huelo primero y me lo quedo con un florero. Entonces, esa es nuestro libre albedrío. Eso me resonó con lo que dijiste. Gracias, Facu. Doris, ¿vos querías hacer algún aporte? Hare Ahí Krishna, tenés, ahí está. ahí Hare está, sí. Krishna, Doris. Bueno, sí, traté de escuchar un poco. Bueno, a mí algunas palabras me resuenan, ¿viste? Esto del árbol baniano, que siempre lo escuchamos, que es un árbol que está al revés, no sé, pero es como que el mundo espiritual es de un lado y el mundo material es del otro lado, ¿no? Pero es lo mismo, es la misma cosa, podemos decir. O sea, es Krishna. Eso es lo que un poco se me aclaró, que ya sea que el árbol esté de un lado o del otro lado, es Krishna. Para mí, ¿no? Estoy En realidad, especulando tal vez. claro. ¿Eh? En realidad, un poco la idea de lo del árbol, yo lo voy a tratar de simplificar, por lo menos para mi modo para mi mente esto como que me clarifica, ojalá también les clarifique a ustedes, es que nosotros pensamos que crecemos, ¿sí? Materialmente, o sea, que tengo alguien que le está yendo bárbaro, qué es lo que más tiene, cuánto poder, belleza, fama, lo que sea, ¿no? Entonces, ese crecimiento en realidad lo que está diciendo acá nos aleja. Entonces, el crecimiento desde lo que vemos aquí materialmente nos aleja de nuestra fuente. Y del otro lado es al revés. O sea, el irnos para
no necesariamente lo material, sino que lo espiritual nos acerca a él, al crecer. ¿Me expliqué? Sí, Entonces sí. se dice que es Otra cosita que como un quería reflejo, comentar. se dice que es como un Mm, reflejo invertido del mundo espiritual, o a veces se dice pervertido, ¿no? Como que es al revés. Cuando nosotros pensamos que estamos haciendo avance, cada vez nos apegamos más a lo material y en realidad estamos, entre comillas, alejándonos o descendiendo de lo que es realmente importante. Sí, yo creo que eso se va a entender gradualmente, pero mi visión así, digamos, panorámica, podemos decir, es que se dice que este mundo es al revés. Eso nomás yo quería aclarar. Y otra cosita que quería aclararme era que el amor dice que ata, pero yo he aprendido que el amor, el odio también nos ata. Porque si yo odio, por decir, a una persona, estoy atada por ese odio, ¿no? Y estoy todo el tiempo pensando, lo odio, y no me da tiempo para pensar en quién amo. O sea, eso también hay que un poquito, digamos, aclararnos, ¿no? Que el odio, el rencor o ciertas cosas nos atan a este mundo. Y esto de amar a Dios que nos une, yo creo que también está en la modalidad ¿cómo se dice? Este amor no es todavía espiritual, es un amor en la modalidad de la bondad, que tal vez todavía no es espiritual, ¿no? Puro, pero está en camino, ¿no? Decir, ay, yo porque amo a Dios, ay, por amor a Dios lo voy a hacer, uno dice, ¿no? Estas expresiones que podemos decir que son a la vez materialistas, pero a un paso de ser espirituales. Y yo creo que en esta vida he avanzado bastante porque al día a veces entro a 3, 4 clases, ¿no? Y hago lo que me gusta, y lo que me gusta es eso. He estado toda mi vida estudiando, estudié el bachillerato, como se dice, desde jardín, viste, son 14 años de estudio. A muchos no les gusta, pero no sé si son 14, 15 años, ya perdí la cuenta. La escuela, ¿no ve? Escuela primaria, secundaria, luego entré a secretariado, luego a la universidad, no terminé, estuve 2 años, y así, no paré en el tema del estudio, por ejemplo. Bueno, ¿qué quería decir con esto? Que esto de conocer a Dios es así, como un avance también, que uno tiene que ir Sí. desde que nace hasta que muere, ¿no? Este deseo de conocer Mm. y de atarse a Dios, ¿no? Porque yo creo que no estoy yo atada a Dios, yo creo que Dios me ata a mí, no me deja. Porque yo creo que todavía no me até porque no tengo todavía un maestro, digamos así, ¿no? No estoy iniciada, así como algunos, pero yo creo que voy en camino, ¿no? Y de alguna manera me estoy desatando de ese odio que todavía tengo a la vida material, inclusive a uno mismo, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Eso es el principio básico, yo creo. A veces odiamos partes de nuestro cuerpo, odio, qué sé yo, yo por ejemplo odio mi altura, siempre lo he dicho, soy muy grandota y soy, ¿cómo se dice? Muy grandota y siento que los lugares me quedan pequeños. Tengo como fobia, ¿cómo se dice? Claustrofobia. Si subo a vos no sé si te pasa también, y ahí estoy enojada ya conmigo misma. Subo a una cosa chiquitita, a una movilidad, y ya estoy molesta conmigo misma y ve esas cosas pequeñas, sutiles, que con uno mismo, ¿no? Este odio o este amor, y yo tendría que compasión de mí y diría, bueno, tienes esta altura y alcanzas ciertas cosas, ¿no? Eso estoy aprendiendo, a tener un poquito más de amor por mí mismo, amor propio. Hay que empezar por casa y uno, yo creo que eso también hay que mencionar, este amor, esto de atarse con uno mismo y luego ya dejarse atar por Krishna, porque el odio no nos va a permitir ni la envidia, ni el orgullo, nada. Bueno, gracias, Hare Krishna. Gracias, Frisa. Hay dos cositas que me gustaría aportar en base a tu comentario. Muchas gracias, siempre tan amorosa y sincera. Algo que quería decir es primero, el señor, bueno, Kamsa era un demonio que lo odiaba a Krishna tanto y lo tenía todo el tiempo en su mente y todo el tiempo estaba viendo cómo hacía para encontrarlo y matarlo. Y todo el tiempo, y se dice que él
se libera, o sea, cuando Krishna mismo lo mata, lo libera. Lo que pasa es que no llega a los planetas, no llega a Goloka Vrindavan, pero tiene cierta realización. Entonces, sí, esto que vos decías, a veces el odio nos lleva a pensar mucho en alguien, ¿no? Entonces, sí, efectivamente nos apega. Bueno, eso quería aportar primero. Y después, esto otro que vos decías del cuerpo, de uno aprender a quererse, a mí me sirvió mucho entender, esto ya es una experiencia personal, pero como la comparto, es que entender que este cuerpo no es mío, que en definitiva no me pertenece, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos la tila, como se la pueden ver ahora a Facu, ¿no? Cuando nos ponemos estas marcas, lo que estamos haciendo es recordarnos a nosotros mismos que este cuerpo no nos pertenece, que es un vehículo que fue prestado, que nos está prestando por este momento, por estos, no sé, 50, 100 años que nos toque vivir, eh, que nos fue prestado por Krishna. Entonces, desde ahí uno puede tomarle más amor al cuerpo, porque en definitiva es el vehículo del alma, y entender que eso en realidad no nos pertenece, que no es nuestro. Lindo, feo, grande, chico, inteligente, tonto, ¿no? Lo que sea, no nos pertenece. No y primero y segundo, no somos nosotros, es simplemente nuestro vehículo. Entonces, bueno, eso te quería aportar, Doris. Bueno, Juli, ahí vi que abriste tu micrófono, no sé si querés decir algo. Hola, Hare Krishna, gracias. Hare Krishna, Juli. Sí, contarles más que nada que, bueno, estuve escuchando. Hoy fue un día que, bueno, intenté de todas maneras estar como siempre, más atenta, pero bueno, recién terminé de hacer un masaje y como este chico también conoce un poco a Krishna, le pregunté si no en silencio mientras estaba haciendo el masaje podía escucharlos. Así que nada, los escuchó también y compartió. Y bueno, decirles que nada, que siempre es un honor para mí y que lo hago con mucho respeto. Podría haber dicho, bueno, falto a la clase y sentía que de alguna manera tenía que escuchar porque siempre me enriquezco. Y bueno, decirles que recé mucho porque mi hijo es adolescente y está ofendido. Después que me separé del papá pasaron cosas y bueno, y vino hoy, vino a buscar su regalo de cumpleaños recién, entonces no podía poner la camarita, así que soñé, gracias a Krishna, le dije que por favor me diera una mano, y bueno, y vino, así que nos dimos un abrazo, había soñado que le iba a dar un abrazo y fue como, oh, todo junto recién, reconfortante, así que gracias, compartirlo. Gracias, Que a Juli. veces la fe y en la entrega y hacer un granito de arena, creo que siempre Krishna nos responde. Así que nada, seguir confiando y teniendo esa entrega, ¿no? Gracias, Juli. Gracias siempre por compartir tus realizaciones y tus momentos de donde lo ves a Krishna, porque no es tan fácil para nosotros a veces ver a Krishna en nuestra vida cotidiana. Así que gracias por mostrarnos dónde lo ves vos todo el tiempo, porque nos ayuda también a nosotros a buscarlo, a verlo, a Y el otro mirarlo, día a conocí hablarlo. una chica que también, que tiene, bueno, unos libros que me va a pasar y me dice, sí, yo en un momento, dice, compartí con los Vedas, dice, compartí allá en la casa, no sé dónde tienen el Sierra de los Padres o dónde está, dicen de que bailan Hare Krishna y bueno, y los conocía, así que como que fui a una reunión del grupo de mi mamá, de Alcohólicos Anónimos, que son recuperadas, hubo un cumpleaños y siento como que al estar conectada me aparece gente como que está más empapada y yo me asombro de encontrar gente que, ¿conocés Hare Krishna? Buenísimo. Y es como que ya estamos hablando y yo le digo, sí, yo estoy estudiando los martes, si querés entrar, ¿viste? Como que ahora siento que vibro en esta energía bonita y que la gente también se contagia y que aparece gente que está en la misma vibración y me hace súper feliz porque siento que esto, que nos estamos empapando de la imagen, de honrarlo todos los días, de cantar, Estoy feliz, quería compartirlo. Gracias. Gracias, Juli, muy amable, gracias.
Bueno, si además tienen ningún otro comentario, les agradezco a todos por la participación. Recuerden siempre que para mí, si ustedes no estuvieran aquí, esto no tendría ningún sentido. Y bueno, ahí Jean Quillor dice gracias por la lectura, espera que no lo termine de leer. Gracias por la lectura y los aportes y las vivencias son un gran apoyo. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse y hacer esto posible. Gracias Sin a vos por ustedes tu no servicio. podríamos hacerlo. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene, Gracias. continuamos con el capítulo 15. Hare Krishna. Hare